España, la restauración. Tema 7. Comprende en vuestro libro el contenido de la página 204 a la 206. Buenos alumnos, vamos a comenzar un breve repaso sobre un tema. Ya os dije que repasaríamos por encima el contenido, no va a haber dossier de este tema, ya sabéis que todo lo de este trimestre es sumativo, como expliqué, y vamos a hacer un repaso. Acordaros que nos quedamos tras la caída de la Segunda República, tras el golpe de Pavía. Vimos todo un siglo de inestabilidad política, donde vimos una primera fase donde intervenía en la política los generales, acordados de parte de Ronald Baez, O'Donnell, y luego un trasprín, vimos lo que fue el sexenio y la Segunda República. Cuando cae vamos a ver el periodo, que se llama la Restauración, ahora veremos por qué, que comprende desde el final de la Primera República hasta la dictadura de Primo de Rivera. Os voy a leer un pequeño texto de María Dolores Ibizarte, es investigadora histórica en el CSIC, y dice así: los fundamentos del régimen de la Restauración están estrechamente ligados al acontecer del periodo inmediatamente anterior, el sexenio democrático, como vimos en clase, caracterizado por el estallido de las ilusiones de nuevos proyectos políticos, por experimentos nacidos de la expectación pero acabados en plena desilusión. España había vivido traumáticamente un vaivén de sucesivos sistemas políticos, todos ellos fracasados, que vinieron compilando su acontecer por la guerra carlista en el norte, el levantamiento cantonal en Levante y en el sur, y la insurrección de las colonias. ¿Qué quiere decir en este libro, en este pequeño relato? Pues que durante todo ese siglo anterior que vimos en el primer y en el segundo trimestre, hubo una verdadera inestabilidad política. Ahora el periodo de la Restauración, como veremos, con Cánovas al frente, lo que va a acabar hacer, lo que quiere hacer es un periodo de estabilidad política. Acordaros que cuando empezamos a ver uno de los protegidos de O'Donnell, en el periodo de O'Donnell, fue Cánovas del Castillo, que hizo el manifiesto de Manzanares, y cuando llega Prim al gobierno con el sexenio democrático, se aparta, se dedica a su vida intelectual, era historiador, un historiador que estudiaba sobre todo el periodo de los Austrias, por eso va a tener Cánovas del Castillo en esta nueva situación política un ideal de lo que es mezclar la historia con la política, de buscar mediante el análisis histórico los mejores resultados, porque tenía ese afán de una España de la gran nación, como fue durante el periodo de los Austrias. Cánovas del Castillo va a ser elegido, va a volver Alfonso XII, no se va a acoger a la reina Isabel por todos los problemas y desprestigios que vimos en los temas pasados, y se va a acoger a Alfonso XII. Alfonso XII va a fundar un partido y Isabel va a tomar a Cánovas del Castillo como líder del partido alfonsino. Cánovas del Castillo va a coger a unos 600 notables, unas 600 personas, antiguos senadores, que van a elaborar una nueva constitución. Cánovas del Castillo está basado en la idea de Burke, un idealista liberal que se basaba en la alternancia pacífica del poder, y eso va a ser clave sin duda en todo el sistema político de la Restauración, ¿de acuerdo? Como hemos dicho, Isabel no va a ser la que va a ser la reina, Isabel II va a ser su hijo Alfonso XII, y Cánovas fundará unos 600 notables que elegirán a 39 miembros que van a ser los que van a redactar la Constitución de 1876. La Constitución hasta ahora que más tiempo ha durado en nuestra historia. Las medidas de Cánovas. Las primeras, estos son dos fragmentos, lo que va a hacer es que la figura del rey sea inviolable. Nadie se puede meter con el rey, ni siquiera con metáforas, alegorías, sátiras, y como dice el artículo 6 del periódico, un fragmento que he cogido del periódico La Gaceta, de 1875, lo que va a hacer, si alguien de alguna manera se mete con la figura del rey, es sancionarlo. ¿Por qué hace esto? Porque busca una estabilidad política, lo que España no ha tenido durante esos 100 años, y lo que hace es reforzar una figura, la de Alfonso XII, que es la que él cree que va a dar estabilidad, que va a dar orden. También lo va a nombrar jefe supremo
de todo el ejército español, porque acordaros que de los problemas que había en España, que creaba esa inestabilidad política, eran los pronunciamientos militares. Desde el general Helio, acordaros, con Fernando VII, que se mete en política y que le ofrece el manifiesto de los persas, hasta pues, Espartero, Narváez, una serie de generales que han ocupado la vida pública y política de España. Lo que quiere de alguna manera, ya os he dicho, él fue un empleado del ferrocarril, Cano Márquez Castillo, que por hijo de un maestro de clase humilde, que por méritos propios fue subiendo en el escalafón social. La Constitución del 76 es una constitución, como hemos dicho, basado en los principios de, primero, de estabilidad, como hemos dicho, de orden, es decir, de seguridad, porque tienen que atraerse a determinados círculos. ¿A qué círculo se va a atraer Cánovas del Castillo? Pues a una burguesía comercial que lo que necesitaba era seguridad, estabilidad para poder realizar sus negocios, para poder realizar sus quehaceres. También va a tener, sobre todo desde el mundo colonial, va a tener toda una serie de apoyos de los terratenientes y de las grandes burgueses que estaban en las colonias. ¿Por qué? Porque durante el sexenio se habían intentado toda una serie de medidas para eliminar la esclavitud, por ejemplo, en Cuba. ¿De acuerdo? Artículo 4. Vamos a ver algunos conceptos de la Constitución de 1876. Dice así: ningún español ni extranjero podrá ser detenido, sino en los casos y en las formas que las leyes prescriben. Acordaros que esa es, un copia y pega de la Constitución de Prim. Nadie podrá entrar en el domicilio, ningún español extranjero, ¿de acuerdo? Se sigue respetando dentro de la Constitución ese tercer pilar. ¿Cuáles eran los dos primeros? Estabilidad, el segundo, orden, y el tercero, una defensa de la propiedad privada, ¿de acuerdo? Es una constitución de un corte conservador liberal. La religión católica, apostólica, romana es la del Estado. También le interesaba a Cánovas atraer a todos esos círculos católicos hacia el nuevo forma de gobierno. Y por último, el artículo 13, que reza así: todo español tiene derecho de emitir libremente su idea y opiniones sin sujeción a la censura previa, de reunirse pacíficamente, de asociarse para los fines de la vida humana. Y todo este sistema se va a fundamentar en dos grandes partidos, ¿de acuerdo? Es también conocido el sistema de la Restauración como el turnismo o el bipartidismo. ¿Qué quiere decir esto del turnismo o el bipartidismo? Ya os he dicho que Cánovas del Castillo tenía la ideología cogida de Burke de que hubiese una armonía o un cambio sucesivo, un cambio sin pronunciamientos, sin formas bélicas, como había ocurrido en todo ese siglo español de inestabilidad, que de una manera armónica, de una manera democrática, se vayan cambiando esos partidos en el poder. Va a haber dos grandes partidos, alfonsinos, de corte liberal conservador, presidido por Cánovas del Castillo, y el Partido Liberal, que eran esos antiguos demócratas, ese antiguo partido demócrata que engrosan estas filas de este nuevo partido presidido por Sagasta. Aquí he puesto una pequeña sátira, ¿de acuerdo? De que, lo dice el historiador Dresde, que en verdad esos dos partidos no tenían un gran cambio ideológico. Eran partidos muy parecidos, sin un gran compost ideológico, sin una gran idea de Estado diferente el uno del otro, y se va a ir turnando ambos partidos en el poder. Esos partidos van a ir engrosando un clientelismo, ¿de acuerdo? Muchas personas van a ver una manera de subir en su escalafón social, unirse al partido, una oportunidad de prosperar, y eso va a hacer que los partidos se vayan creando en un sistema clientelar. ¿Qué es el sistema clientelar? Es el sistema que se basa en el dones favoris. Yo te hago un favor a ti a cambio de que tú me seas útil a mí. Todo eso va a crear un estado clientelar y se va a favorecer la figura del caciquismo, ¿de acuerdo? Aquel que va a obtener un favor, un rédito político estando en la política y que a cambio le da al partido votos, ¿de acuerdo? El cacique, ¿qué va a hacer? Primero la compra de votos, ¿de acuerdo? Va a hacer a la gente ofrecerle determinada cosa, va a hacer una determinada clientela para obtener votos. Si no podía conseguirlo mediante la compra, ¿cómo lo iba a hacer? Mediante la intimidación. Mire usted, pues si usted no va a votar a este partido, va a votar al otro,
pues no va a trabajar para mí. La destrucción de las actas electorales. Esto era una práctica que se hacía muchísimo, es decir, se rompe el registro de voto y entonces, pues, ¿quién puede votar? Por el que el cacique veía conveniente. El falseamiento de número de votos. Aquí he puesto una sátira, ¿de acuerdo? La primera es del cacique, con eso de la compra del voto, y la otra es que en muchos registros se incluía a los muertos y votaba una persona pues 3 o 4 veces con la papeleta del muerto, ¿de acuerdo? Y también se hacía el adelanto o engaño de cuando se abría el colegio electoral. Es decir, el colegio se puede votar de las 12 del mediodía a las 4 de la tarde. Y luego tú ibas ya a votar y resulta que el colegio estaba cerrado. Toda una serie de trucos para amañar las elecciones, ¿de acuerdo? Eso es lo que dio el sistema bipartidista y el caciquismo. Aquí os he puesto un breve texto, ¿de acuerdo? De admirar la España como es. Vamos a ver, texto muy larguito, voy a leer solo un pedacito para que os deis cuenta de cómo era ese sistema oligárquico y caciquil, ¿de acuerdo? Conocido como el pucherazo. ¿Qué es el pucherazo? Pues toda esa serie de técnicas que hemos visto para alterar el verdadero resultado, la verdadera voluntad en las votaciones. Dice así: en España las elecciones no son más que una farsa, lo mismo que si el sufragio es universal que restringido. Nunca hay más que un solo y único elector, el ministro de la Gobernación. Este, con sus gobernadores de provincia, prepara, ejecuta y consuma las elecciones. Para hacer las listas de electores se ponen en ellas algunos nombres verdaderos perdidos entre la multitud de imaginarios y, sobre todo, de difuntos. La representación de estos últimos se da siempre a gentes disfrazados de paisanos para ir a votar. El autor de estas líneas ha sido repetidas veces que su padre, fallecido y algunos años, iba a depositar su voto en la urna bajo la figura de un barrendero o de un policía. ¿De acuerdo? Está narrando cómo realizaban esas técnicas para cambiar el resultado de esas elecciones. Dentro también de la Restauración van a aparecer nuevos acontecimientos históricos. Vimos que iban surgiendo esos nacionalismos. Durante el siglo XIX, pues esos nacionalismos se empiezan a erradicar en España. Se funda la Liga Regionalista, ¿de acuerdo? Dirigida por Cambó. Y igual Eric Prat de la Riva hace las bases, que van a ser las bases de Manresa, que de alguna manera es donde empieza ese regionalismo catalán, ese nacionalismo catalán, que se basaba en que no estaba siendo Cataluña un lugar desarrollado por el empuje, por el tradicionalismo de España, ¿de acuerdo? No iba a ser Cataluña un país en progreso porque tenía el lastre de una España católica y tradicionalista. Así surge ese nacionalismo catalán. También surge el nacionalismo vasco, ¿de acuerdo? Que todavía existe el partido PNV, ¿de acuerdo? Por Sabino Arana. La primera ideología del Partido Nacionalista Vasco es una ideología supremacista, de que el vasco es superior al resto de sus conciudadanos, ¿de acuerdo? Y dice así un trozo del discurso de Larrazábal, ¿de acuerdo? Que está en las obras completas de Sabino Arana. Fui yo carlista hasta los 17 años, porque carlista había sido mi padre, aunque un carlista que solo trabajó por el lema religión y fueros, y a quien el dolor de la ruina de nuestras libertades lo llevó al sepulcro. Pero el año 82, mi hermano era ya vizcaíno nacionalista. Tantas pruebas históricas y políticas me presentó él para convencerme de que Vizcaya no era España, que mi mente entró en una fase de duda y concluí prometiéndome estudiar con ánimo sereno la historia de Vizcaya y adherirme firmemente a la verdad. 3 trabajos se presentaron desde el primer día ante mis ojos: estudiar la lengua de mi patria, que desgraciadamente me era en absoluto desconocida, su historia y sus leyes, y en segundo lugar proporcionar a los compatriotas que no poseyesen el euskera, por medio de la publicación de una gramática, el medio de aprenderlo e instruirlo, mediante algún libro y un periódico en la historia y políticas patrias. Y como síntesis de todos estos trabajos, la extirpación del extranjerismo e implantación del patriotismo, unos cuantos folletos y opúsculos. Vizcaya por su extranjerismo e implantación del patriotismo, de la independencia. Es cuanto mi pluma
hasta el presente ha dado a la publicidad. La sociedad nacionalista no está aún constituida. Habéis de perdonarme que os haya dirigido las palabras en idioma extranjero. Aquí surge, como vimos los nacionalismos bajo tres ejes vertebrales. Uno es la lengua. Sabino Arana ni conocía ni siquiera el vasco, pero empieza estudiando, empieza de alguna manera a propagarla. Otro, la cultura. Empiezan a crearse sus propios discursos ontológicos, sus propios discursos históricos para justificar su nacionalismo. Y otro, el territorio. Bajo esos tres ejes empieza el supremacismo, eso que vimos, la construcción del yo nacional, de la construcción del nosotros nacional. Y luego tenemos la Asociación Regionalista Gallega con Braña, que básicamente se basaba en recuperar poesías y viejos escritos en lengua gallega. Y el regionalismo andaluz, también muy ligado a movimientos políticos, ¿de acuerdo? Y llegamos al desastre del 98, algo clave en la historia española, que es la pérdida de Cuba y de las Filipinas. ¿De acuerdo? Tenemos aquí un pequeño texto, ¿de acuerdo? Dice, resulta perfectamente aplicable el juicio de Vilas Matas, que hay que reconocer que todo acababa siempre mal, hasta que hace solo unas décadas, por lo menos, desde Rocloi, en 1643, para muchos pensadores, historiadores y predicadores, ese parecía ser el leitmotiv de esta historia de España. Y hay quien puede pensar que todo ha sido un espejismo sin continuidad. El espléndido trabajo del historiador Núñez Florencio es una inmersión dolorosa, extensa y apasionante en el despliegue secular del pesimismo español, o la que otros dirían simplemente el ethos nacional. Es esta una historia de las mentalidades sobre autores del siglo XIX y XX, hasta casi la actualidad periodística. En esta taxonomía, el pensamiento se adivina, pero no se expresa quizás con la suficiente firmeza del relativo descreimiento con el que el autor recorre la inacabable letanía de desastre que, aparentemente, le han sucedido a España mientras Europa se apresuraba a modernizarse. ¿Esto qué es? ¿Qué está haciendo aquí Bester? Está creando, que dice que durante todo lo que va a ser la pérdida de la crisis del 98, España va a entrar en un gran pesimismo. ¿Por qué? Porque deja de tener esa gran idea de gran potencia mundial. Esos anhelos de España, de la dueña del mundo, van a consumarse a su fin. Va a perder sus últimas colonias y ya va a perder de alguna manera va a terminar de perder su prestigio a nivel mundial. ¿Cómo sucede? Primero con el Maine, ¿de acuerdo? Un barco americano sufre mediante un torpedo una explosión y el Maine explosiona, aquí tenéis el torpedo, y durante hay un periodo de los españoles que creen que van a ver, el Maine era un barco de Estados Unidos, creen que van a vencer de una gran manera a los Estados Unidos. Y fijaros, España se dibuja como un león y a los americanos como un cerdito. Creían los españoles que iban a acabar rápidamente con los estadounidenses en la guerra, ¿de acuerdo? Aquí diferentes sátiras, pero esto no va a ser así. Los Estados Unidos vencerán a España, tardarán absolutamente nada en vencerlo, incluso hay, si buscáis en periódicos de la época, veréis que en 3 días cambia de ese optimismo español de vencer la guerra a ese gran pesimismo que hemos visto en el texto. Entre España en un gran pesimismo y se intenta realizar con Prats un regenerarismo, una manera de alguna manera volver a España a tener un progreso económico, social y cultural que se había perdido, se había distanciado respecto a sus vecinos europeos. Llega Alfonso XIII, el hijo de Alfonso XII, y va a gobernar de 1902 a 1931, manteniendo la Constitución del 76. Y este hombre, que va a ser presidente, Maura, va a intentar acabar con todo ese sistema clientelar y caciquil que había ocupado la época anterior. No lo va a conseguir y además se va a crear un gran deterioro, sobre todo porque surgen partidos, lo hemos visto,
regionalista republicano en contra de Alfonso XIII, surge el movimiento obrero con el PSOE y con la CNT, que van a crear un ambiente social áspero en contra del gobierno por la mala situación que tienen los trabajadores, por la mala situación que se encuentran los jornaleros en el campo, y todo eso va a crear un malestar sobre el gobierno, ¿de acuerdo? Aquí todo el desarrollo obrero, que va a pedir la jornada de 8 horas y el descanso el domingo. Ya aquí no existía ninguna regulación ni ningún estatuto de los trabajadores, ¿de acuerdo? Eran contratos que se elegían entre el patrón y el trabajador, ¿de acuerdo? Implementación de las pensiones, regulación de los trabajos a los niños. Ya vimos en el tema anterior que los niños, no hay ninguna regulación para que los niños no trabajasen y trabajaban en unas situaciones de enorme pobreza. Y llegamos a la Semana Trágica. En Cataluña hay un movimiento de que no quieren ya aportar soldados en la guerra de Marruecos, y eso hace que haya un levantamiento social y llega el desastre anual